¿qué opina sobre esto que yo analizaba, ¿no? Es decir, un gobierno, digamos, un consejo que se encuentra desde ya en la cuerda floja. Puede quedarse o puede irse. ¿Qué cree usted que vaya a pasar? ¿O cómo enfrentar el tema? Mire, eso me parece que es una burla para la ciudadanía. Es una vil burla porque simplemente no está cumpliendo su labor como mandatario. Entonces que vaya y... Ahora, amigos, eso no es nuevo. Este gobierno entró a la fuerza con una sentencia de influjo psíquico. Pues. Ni siquiera fuese presidente si hubiese participado el expresidente Correa en las elecciones. Entonces, si ya observamos como ciudadanos cómo esta persona usurpó, primera, la posibilidad de ser candidato, es normal pues que iba a vivir y a trabajar y a intentar gobernar a punta de mentiras, a punta de falacias. Que vaya a decir a Estados Unidos que está pensando en reelegirse, no tiene palabras el desprecio que siente por los ciudadanos. Porque claro, ¿por qué no habla de los 4.000 muertes que va a pasar a este país en este año? De los 100.000 estudiantes que no van a tener acceso a la educación, de los niños que se mueren por falta de medicina en los hospitales. Entonces, sencillamente es una tomadura de pelo que el presidente Lasso salga siquiera a mencionarlo. O sea, yo creo que el presidente vive no solo en una burbuja. Y ahí corrijo algo, para mí no son ineptos, son malos. Ya existe maldad atrás de esta idea que ellos comprenden que debe ser gobernar. Porque una cosa es demostrar que eres inepto, ¿no? Como el expresidente Lenín Moreno. Finalmente ellos eran ineptos, intentaron tomar las funciones del Estado a través de la consulta mentirosa y con el Consejo de Participación Transitorio, pero ahora este Ejecutivo no solo que en muchos casos es inepto, sino que se encarga de generar una política pública permanentemente en contra de los ciudadanos, que permanentemente está en contra de la ciudadanía. En este caso, con una consulta completamente innecesaria, gastando dinero en tonterías que no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana, con generar empleo, porque ¿cómo es posible, cómo se explica, con los precios del petróleo como están, con la cantidad de reserva internacional que tenemos, que no pretendan utilizar ese dinero por lo menos en seguridad, alimento y salud, sino que encima el presupuesto para el próximo año lo han disminuido en un 30%. Entonces es gravísimo frente a lo que nos estamos viviendo, lo que estamos enfrentando. Pero, en una situación, dígame. Abogado, mire usted que a propósito de su comentario, resulta ser que el presidente Biden de Estados Unidos acaba de felicitarle al presidente Lasso por ser un ejemplo en Latinoamérica en materia de seguridad, manejo económico y desarrollo. ¿Será que es así? ¿O el presidente Biden vive en otro planeta, en otro país, o le informaron mal? Mire, seguridad para el bolsillo de él y sus amigos. Manejo económico para los tenedores de deuda externa. Pues. Pero, insisto, son falacias. O sea, y es una lástima que tanto algunos medios de prensa, algunos mandatarios extranjeros se presten para este juego. Y mira, la verdad no se puede tapar el sol no se tapa con un dedo, ¿no? Y la violencia en que vivimos, sobre todo la violencia, que matan todos los días a 20, 30 personas en el país. Entonces, el gobierno ha intentado o intenta de forma desmedida a través al fiel estilo del partido nazi, ¿no? Con propaganda absurda, ¿verdad? Que ahora muy poca gente cree, pero que se reproduce y generan esta situación de aparente debate sobre falacia. Sin embargo, que todo el país conoce, sin embargo, que todo el país sufre de forma permanente la delincuencia, la falta de oportunidades, algo como la migración, mire, tan sencillo. ¿Cuántos muertos, cuántos niños muertos, cuánta gente hay, cuántos hermanos ecuatorianos están en la frontera en este momento aguantando la muerte, aguantando la delincuencia, aguantando la trata de personas? Entonces es un absurdo siquiera que lo repitan, siquiera que lo digan. Y como alguien lo comentaba, una tomadura de pelo y una ofensa. Ofenden ya al pueblo ecuatoriano con estas mentiras. O sea, decir que estamos mejor porque mataron a 50 y no 80 en un día es una falacia. Entonces sí es importantísimo recuperar sobre todo la decencia, ¿no? La integridad
porque lo normal en este caso sería que el presidente rectifique. Yo creo que ningún ecuatoriano quiere que le vaya mal al presidente, al revés, que rectifique y que conduzca al país, por lo menos, con políticas públicas claras. Pero lo que hemos visto para el próximo año, que va a haber menos inversión, pues. Vamos a tener menos dinero para seguridad, menos dinero para alimentos, menos dinero para salud. Nos están condenando desde ya a un peor año, a una peor situación económica, a una absoluta desinversión. Entonces, la respuesta para mí no es sencilla, pero tampoco es tan complicada. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuándo se destruyó el país. Con el Consejo de Participación Transitorio se destruyó este país. Con la elección del presidente Lasso se sepultó la posibilidad de subsistir a su desarrollo. Pero ahora tenemos una oportunidad en estas nuevas elecciones de poder empezar a generar un cambio político. Primero, eligiendo para autoridades, en este caso el Consejo de Participación, que está tan desprestigiado, pues hay que retomarlo, ¿no? Porque si a usted le duele la cabeza, no se corta la cabeza, si no se muere. Y hay que entender que una función del Estado que es constitucionalmente otorgada, es decir, el poder que nos dieron a los ciudadanos en la Constitución de Montecristi de poder ser fiscalizadores, nos los quieren quitar. Entonces, abogado, permítame una pregunta. Las funciones del Consejo de Participación Ciudadana ciertamente son muy importantes, porque no solo tienen que ver con elegir altas autoridades del Estado, como Contralor, Superintendentes, Defensor del Pueblo, etcétera, sino con justamente velar porque haya el derecho a la participación ciudadana y velar en contra a favor, digamos, de la transparencia y evitar la corrupción. Pero mire usted hablaba de 4.000 muertes y más en este último año en el gobierno de Lasso, muertes violentas, pero nadie ha dicho nada de los más de 40.000 muertos, que fue un verdadero genocidio durante la pandemia a causa de la ineptitud, de la ineficacia del gobierno de Moreno. Nadie dice absolutamente nada. ¿Será que el Consejo puede hacer algo? El nuevo Consejo, digo, si es que lo dejan subsistir sobre el tema. Muchas gracias, y ese es un tema gravísimo. Gracias por siempre, permanentemente recordarnos. Para mí, no sé si es un genocidio o un delito de lesa humanidad. Eso algún día, ojalá, la Corte Penal Internacional lo resuelva. Y nuestra justicia, para empezar. Pero no hay que, y muchas gracias por recordarlo. O sea, es una infamia los más de 40.000 muertos que tuvimos. Y más que eso, la nula ayuda que hasta el día de hoy se le ha dado a esos familiares. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy a una familia que tuvo que tener a su padre 4 o 5 días en el salón de su casa muerto, no se le ha ni siquiera dado ayuda psicológica? Ni siquiera, ya no digo ayuda económica, educacional para sus hijos. Simplemente alguien que vaya y converse con ellos y digan, oigan, ¿cómo están? ¿Verdad? Entonces, esas situaciones que son permanentes hasta el día de hoy, que el gobierno simplemente los ha invisibilizado, pero no significa que no existen. Y desde el Consejo, por supuesto que se puede hacer. Porque como usted bien lo dice, nos quieren quitar, o le quieren quitar al ciudadano la posibilidad de elegir autoridades. Pero no solo eso, subsiste también la intención, porque siempre han dicho, no, salió una disque asesora del gobierno a decir que lo que está en la Constitución es monstruoso y que hay que darle un golpe final al Consejo. Yo digo, déle un golpe final a su jefe y mándelo a su casa mejor. Dígale que renuncie, dígale que se vaya. Eso es lo que deberían hacer los asesores del presidente. No atacar a la Constitución. Mire, quien ataca a la Constitución ataca al pueblo. Y eso es importantísimo que se denuncie y que se diga. Cualquier asesor presidencial que hable mal de la Constitución hay que decirle, oiga, usted está atacando al pueblo. Y a un pueblo que ustedes no han dejado indefenso. Y esa debería ser la primera línea de discurso. El Consejo de Participación, dentro de sus atribuciones principales, está el control social y control anticorrupción y la participación ciudadana. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Eso, amigo, mi querido Washington, es lo que tenemos que recuperar todos los ciudadanos. No solo tener voz y denunciar a través del Twitter, a través de Instagram y Facebook. Tenemos que volver a tener la capacidad que nuestra denuncia, que nuestra voz se escuche y genere una actuación estatal.
Algo tan sencillo como el asesinato de la abogada Bernal ha quedado en el olvido. Hay 2 procesados nada más. ¿Dónde están los generales que tenían que renunciar y la gente que tenía que asumir su culpa por la muerte de una mujer? Una vez más, un femicidio en un cuartel policial, en una escuela de policía. Entonces, estas situaciones particulares que deberían ser el objeto primario de la actuación pública, la han dejado relegada a que no nos importa. No nos importa y se habla de simplemente coartar nuestros derechos. En este caso, una consulta popular, ¿para qué? Para coartar nuestros derechos como ciudadanos a la protección, a la participación ciudadana, a tener un consejo que vele por nosotros, y una vez más se quiere coartar este derecho. Insisto, un mal consejo de participación destruyó a este país, el transitorio. Con uno bueno, con uno honesto, con gente que vaya a luchar por los ciudadanos, lo podemos empezar a recuperar. Porque desde el Consejo se puede fiscalizar a toda la administración pública. El Consejo tiene la capacidad de ser acusador particular en procesos penales. Nosotros podemos presentar todas estas denuncias que la fiscal 10 sobre 20 ni le importa hacer, ni le importa seguir, ni le importa continuar. Desde el Consejo se pueden hacer de forma permanente para luchar en contra de la corrupción. Y sobre todo en contra de la falta, en este caso, de humanidad. Este gobierno es un gobierno fundamentalista. Prefiere vernos morir a cambio de tener su dinero bien guardado. Eso es ser fundamentalista. Entonces tenemos que luchar en contra de este fundamentalismo instaurado y promovido por el gobierno actual.